Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. ¿En serio? Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente. Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados.
Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán. Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. Miles, como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos. Este es un espectáculo natural que no querrás perderte, y quién sabe, si tenemos suerte. Los techos salen volando como si fueran de papel. Enormes árboles son arrancados del suelo. Las líneas eléctricas se rompen y dejan los vecindarios a oscuras. Las calles se inundan como ríos. Las casas quedan en ruinas. Así es el paso de un huracán. Después de que el viento se calma, comienza el verdadero caos. Personas varadas, sin agua potable, carreteras destruidas. Las tormentas han estado creciendo desde hace unos 5.700 años. Y lo más aterrador es que en los últimos 20 años ha habido un gran aumento. Pero empecemos desde el principio. Este es Belice, un pequeño país situado en la costa noreste de América Central.
Y este es el Gran Agujero Azul, un enorme y profundo sumidero submarino de unos 125 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Belice. Se formó hace 10.000 años, cuando los niveles del mar subieron después de la última era de hielo. Un equipo de científicos llegó a Centroamérica para estudiar el lodo de las profundidades del Gran Agujero Azul. Extrajeron una larga muestra de sedimento, que básicamente son capas de material que se han asentado con el tiempo. Te podrías preguntar, ¿cómo están conectadas las tormentas tropicales con este sedimento? Veamos. Los ciclones tropicales son grandes tormentas giratorias que se forman sobre aguas cálidas del océano. Absorben calor del mar y lo lanzan hacia el cielo. Y sí, pueden ser muy destructivos, con vientos superfuertes, lluvias intensas e inundaciones por grandes olas. Y los núcleos de barro, como el que los investigadores extrajeron, son en realidad registro de tormentas tropicales. La muestra que tomaron medía 30 metros de largo, lo que la convirtió en la más larga encontrada en esa área. Así es como funciona. Cada año, 2 capas delgadas de sedimento se asientan en el agujero cuando el clima está tranquilo. Pero cuando llega una gran tormenta, deja atrás una capa diferente y más desordenada. Entonces, al observar estas capas, los científicos pueden determinar cuántas tormentas afectaron ese lugar en los últimos 5.700 años. Es como contar los anillos de los árboles. De todos modos, lo que encontraron fue bastante inesperado. Resultó que los ciclones tropicales se han vuelto cada vez más comunes. El investigador principal dijo que en los últimos 6.000 años, generalmente había entre 4 y 16 tormentas tropicales o huracanes cada 100 años. Pero solo en los últimos 20 años encontraron señales de 9 tormentas en esa misma pequeña área. Eso es mucho más de lo habitual y muestra cuánto están cambiando las cosas. Los científicos creen que hay 2 razones principales por las cuales las tormentas tropicales han estado ocurriendo con más frecuencia. Una razón tiene que ver con algo llamado la Zona de Convergencia Intertropical, o ZCIT. Es una zona cerca del Ecuador donde los vientos del norte y el sur se juntan. Ese lugar tiene baja presión atmosférica, mucha humedad y un montón de tormentas eléctricas. Justo encima de ella está la parte del Océano Atlántico donde nacen la mayoría de los huracanes. Incluso tiene un nombre oficial: la Región Principal de Desarrollo de Huracanes. Normalmente, la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno debido a los cambios en las temperaturas del océano. Sin embargo, en los últimos miles de años se ha ido desplazando, lentamente, cada vez más hacia el sur. Por eso, el área donde suelen formarse las tormentas también se ha movido hacia el sur. Esto significa que las tormentas ahora se están formando y dirigiéndose hacia partes más bajas del Atlántico que antes. La segunda razón del reciente aumento en las tormentas son las crecientes temperaturas oceánicas. La Tierra se ha calentado y el océano también. Y los océanos cálidos facilitan la formación de tormentas más poderosas. Este aumento probablemente significa que esta parte del mundo podría haber muchas más tormentas grandes en el futuro. Si las cosas siguen como van, los científicos piensan que el Caribe podría ser golpeado por hasta 45 tormentas tropicales y huracanes para finales de este siglo. Eso es mucho más de lo que el mundo ha pasado durante los últimos 5.700 años. Hay demasiados cambios que influyen en la situación, que crean las condiciones perfectas para que se formen más tormentas y se vuelvan realmente intensas, y muy rápido. Pero si piensas que las tormentas se están volviendo más intensas solo sobre el océano, déjame hablarte del continente. Un montón de tormentas realmente peligrosas, incluyendo tornados, tormentas de polvo e incendios forestales, atravesaron varios estados del medio oeste y del sur de los Estados Unidos en marzo de 2025. Al menos 42 personas perdieron la vida y la magnitud de la devastación es enorme. Lo aterrador es que la mayor parte de esta destrucción no ocurrió en la habitual línea conocida como Callejón de los Tornados. El Callejón de los Tornados es un apodo para una parte de Estados Unidos donde los tornados ocurren con frecuencia. Se extiende por lugares como el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, partes de Luisiana, Iowa, Nebraska e incluso el este de Colorado. Pero esta vez,
Las tormentas golpearon lugares como Mississippi, Arkansas y Alabama. Los expertos habían advertido que esto podría suceder. A principios de 2025, dijeron que los tornados podrían comenzar a aparecer seguido más al este de lo habitual. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Uno de los principales expertos en meteorología dijo que los habitantes de los valles del Mississippi y Tennessee deberían prepararse para una primavera difícil. Hay más residentes en estas áreas que en las zonas tradicionales de tornados, y muchos de ellos viven en casas móviles o edificios sin sótanos, lo que los pone en mayor riesgo cuando se producen fuertes tormentas. Un tornado es un tubo giratorio de viento extremadamente fuerte que desciende de las nubes de tormenta y toca el suelo. Pueden ser realmente peligrosos. Para determinar la fuerza de un tornado, los científicos utilizan algo llamado la escala Fujita mejorada. Va desde EF0, que representa al tornado más débil, hasta EF5. Un tornado de tal magnitud es increíblemente poderoso, capaz de destrozar una casa. La pregunta principal es, ¿por qué ahora están ocurriendo más tornados en el este? En los Estados Unidos, la temporada de tornados generalmente comienza en marzo. Es cuando el aire frío de Canadá choca con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México. ¡Y boom! Empiezan a formarse tormentas. Pero este año, las cosas son un poco diferentes. Esto es lo que está sucediendo. Hay un gran parche de alta presión, básicamente una masa de aire cálido y calmo sobre el suroeste. Eso mantiene las condiciones estables en el oeste, por lo que se esperan menos tormentas eléctricas y también menos tornados allí. Así que los tornados se están desplazando hacia el este. Mientras tanto, el Golfo de México está muy cálido este año, y eso contribuye a la formación de tormentas en el sureste de los Estados Unidos. El agua caliente añade mucha energía a la atmósfera, lo que puede dar lugar a tormentas más fuertes y frecuentes en lugares como Mississippi, Alabama y Tennessee. Más al norte, alrededor de los Grandes Lagos y el noreste, se mantiene más fresco esta primavera. Eso provoca menos grandes tormentas allá arriba, al menos por ahora. Bien, volvamos a esas devastadoras tormentas de marzo. El 14 y 15 de marzo, un enorme sistema de tormentas atravesó partes del centro y sur de los Estados Unidos. Este sistema trajo 52 tornados confirmados, poderosas tormentas de polvo y rápidos incendios forestales. Todo esto llevó a la cancelación de casi 1,100 vuelos. Alrededor de 150 millones de personas se vieron afectadas por este desastre natural. 2 tornados realmente fuertes, clasificados como EF4, azotaron Arkansas. El daño fue increíble. Uno de esos tornados, que golpeó una ciudad llamada Díaz, tuvo vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Para compararlo, la velocidad promedio de un coche de Fórmula 1 es de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Fue la primera vez en más de 25 años que Arkansas fue golpeado por 2 EF4 el mismo día. Los expertos también registraron ráfagas de viento desplazándose a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora en las llanuras del sur. En Texas, las tormentas de polvo provocaron accidentes automovilísticos mortales. Incendios forestales avivados por los fuertes vientos arrasaron partes de Texas y Oklahoma. ¡Solo Oklahoma tuvo más de 130 incendios! Entonces, ¿qué sigue? Los expertos creen que Estados Unidos podría tener entre 1,300 y 1,450 tornados en 2025, mucho más que los usuales 1,225. Y no se trata solo de tornados. Una atmósfera más cálida puede contener más humedad. Eso provoca lluvias más intensas, más inundaciones repentinas e incluso tormentas más poderosas. Básicamente, la fórmula es la siguiente. Océanos más cálidos más aire más cálido igual a clima tormentoso, especialmente en el este y sureste. Pero aunque no vivas en ninguna de estas zonas, no puedes sentirte completamente tranquilo. Los expertos dicen que los tornados y otros desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar de Estados Unidos. El riesgo varía según la época del año y el clima. En las profundidades del Océano Índico, hay una gigantesca zona donde la gravedad no funciona como en el resto del planeta. Es decir, la atracción gravitatoria es constante, pero la Tierra no es una esfera perfecta.
Su superficie no es lisa. Está cubierta de protuberancias e irregularidades como una papa, porque nuestro planeta no es igual por dentro en todas partes. Algunas zonas son más densas que otras. Si pudieras verter agua sobre la superficie de la Tierra, la forma que tomaría esa agua se llama geoide. Y es así debido a las diferencias que hay en los materiales dentro del planeta. Por eso, la gravedad no es la misma en todas partes. Y allá en las oscuras profundidades del Océano Índico, es más débil de lo habitual. Ese lugar es algo que consideramos un enorme agujero gravitacional que se extiende por más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es aproximadamente donde el fondo del océano se hunde en una gran depresión. Unos científicos utilizaron barcos y satélites para resolver este misterio. Se dieron cuenta de que el nivel del agua cerca de la India era más bajo debido a esta zona de gravedad débil. Todavía no están seguros de qué causó que la gravedad se debilitara tanto en esa área. Pero 2 investigadores indios comprendieron que todos intentaban entender este asunto considerando el aspecto de esa zona en el presente, por lo que decidieron investigar el pasado. Utilizaron computadoras para crear modelos de una Tierra virtual y descubrieron que la respuesta podría estar a más de 1000 kilómetros por debajo de la superficie. Ahí es donde una parte de un antiguo océano se hundió hace 30 millones de años, lo que provocó que una roca caliente derretida se moviera. Y esta mezcla podría haber debilitado la gravedad en esa zona. Es una idea realmente interesante, pero aún no es la respuesta final. En el año 2018, un equipo de científicos de la India fue al Océano Índico con máquinas especiales para escuchar el estruendo del suelo, similar a cuando se escucha un trueno. Descubrieron que había corrientes calientes de roca derretida que salían desde lo profundo de la Tierra. ¿Podrían ser parte de la razón por la cual la gravedad es débil allí? Necesitaremos más información para comprender mejor el problema, tal vez incluso retroceder más en el pasado. Por ejemplo, hace aproximadamente 140 millones de años, toda la Tierra estaba conectada como un gran continente llamado Gondwana. Pero luego, la India comenzó a separarse de él. Mientras se alejaba, un antiguo fondo oceánico llamado Mar de Tetis se hundió hacia el interior. Estos 2 científicos de la India intentaron resolver el caso, utilizando computadoras para simular un viaje al pasado. Verificaron cómo se movía la Tierra, así como el manto, que básicamente es una gruesa capa de roca caliente y sólida. El dúo descubrió que hace mucho tiempo había rocas calientes y ligeras que surgían de lo profundo de la Tierra. Estas rocas crearon un lugar donde la gravedad era débil. Este sitio era como un gran hundimiento en el fondo del océano. Cuanto más ascendían estas rocas, más profundo se volvía el hundimiento. La primera de estas rocas en ascenso emergió hace unos 20 millones de años al sur de la extraña depresión gravitatoria. A medida que estas rocas se movían y pasaban bajo la Tierra, la depresión se hizo más grande y fuerte. Los 2 científicos piensan que estas rocas fueron empujadas hacia arriba por el hundimiento del antiguo fondo oceánico, como burbujas. Este proceso perturbó algo llamado la burbuja africana. Tienes que ver esto. En lo profundo de nuestro planeta, hay 2 burbujas muy grandes, como gigantescas piezas de roca, del tamaño de continentes. Una está bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico. Estas burbujas tienen raíces que comienzan casi a mitad de camino hacia el centro de la Tierra. Y probablemente es desde donde las columnas de roca caliente ascienden de muy abajo. Cuando estas columnas de roca alcanzan la superficie, ocurren grandes erupciones volcánicas. Y estamos hablando de unas verdaderamente inmensas que quizá incluso jugaron un papel en la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Así que no queremos que estas gigantescas masas sean perturbadas. De todos modos, no todos los científicos están de acuerdo con la teoría sobre por qué la gravedad no hace su trabajo en este lugar en particular del Océano Índico. Dicen que necesitan más pruebas sobre la existencia de estas rocas en ascenso. La verdadera respuesta podría venir de escuchar los temblores de la Tierra. Además, ¿quién sabe si este agujero gravitacional permanecerá ahí para siempre o se moverá?
Depende de cómo se redistribuya la masa de la Tierra. Observar algunos cambios podría llevar un tiempo muy largo, tal vez incluso cientos de millones de años. Esa no es la única región donde la gravedad actúa de maneras misteriosas, o al menos eso parece cuando investigas el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué tal si vieras rocas que no se hunden, sino que pueden flotar en el agua por un tiempo muy prolongado? Incluso pueden viajar miles de kilómetros hasta que encuentran un lugar donde se hunden. Los científicos descubrieron cómo funcionaba esto utilizando rayos X especiales para examinar el interior de las rocas. Y resultó que estas rocas extrañas eran muy ligeras y estaban llenas de diminutos agujeros. Los investigadores usaron cera para cubrir trozos de estas rocas y también un método especial de rayos X para mirar dentro y ver cuánta agua y gas había. La razón por la que estas rocas pueden flotar se debe a algo llamado tensión superficial, que es como una capa de aire muy fina, del tamaño de un cabello humano, en la superficie del agua. Esto ayuda a algunos animales, como los lagartos y a los insectos, a caminar realmente sobre el agua. Y estas rocas flotantes no solo son geniales porque viajan, sino también porque pueden ayudar a los científicos a detectar erupciones volcánicas submarinas. Además, transportan seres vivos a través de los océanos, ya que tienden a recoger algunas plantas y otras cosas ricas en nutrientes. Así que es básicamente como un crucero gratis, hasta que te hundes en algún lugar aleatorio. No se necesita iceberg. Aquí tienes rocas flotantes, y en el Valle de la Muerte de California hay un fenómeno extraño donde grandes rocas se mueven a través de un lecho de lago seco y dejan rastros a su paso. Durante 60 años, la gente se preguntaba cómo era posible hasta que se resolvió el caso. Algunos pensaron que debía haber fuertes vientos que movían estas rocas o quizás incluso hielo. Pero los científicos encontraron que estos vientos no son lo suficientemente fuertes para mover rocas tan grandes. Colocaron cámaras en los acantilados cerca de las rocas, a pesar de que eran difíciles de alcanzar. Hicieron esto durante 3 inviernos seguidos para estudiar la temperatura, la lluvia y el viento en la zona. Su idea era que el hielo podría levantar las rocas y permitir que el viento las empujara. Para probar esta teoría, pusieron una roca en un recipiente con agua y arena y lo congelaron. Cuando luego empujaron el recipiente, la roca se movió como si estuviera sobre hielo. Este experimento ayudó a comprobar la idea. Y lo interesante es que la zona rocosa del Valle de la Muerte es similar a una de las lunas de Saturno, Titán. Así que estos objetos extraños de nuestro planeta pueden ayudarnos a entender otros fenómenos, incluso en el espacio. La cascada inversa de Inglaterra es otro ejemplo de un lugar con gravedad extraña. Puedes encontrarla no muy lejos de Hayfield. Tiene agua que parece más una fuente que una cascada, considerando que sube hacia el cielo. Pero resulta que la gravedad no tiene nada que ver aquí, solo es el viento. Es tan fuerte que cuando el agua cae, la atrapa y la empuja de regreso hacia arriba. Pero, ¿de dónde proviene este viento constantemente fuerte? Puedes ver algo similar en la presa Hoover, en Nevada, Estados Unidos. Intenta subir a la presa y vierte un poco de agua de una botella. ¿No funciona? ¿No? El agua no fluye hacia abajo como normalmente lo haría. ¡Vuela hacia arriba! Tendrás el mismo resultado si arrojas algún objeto ligero desde la misma altura. Regresará a ti. Y esto sucede también por el fuerte flujo del aire. Entonces, en estas situaciones parece que la gravedad está jugando con nosotros, pero siempre hay una respuesta lógica detrás. Con suerte, en algún momento tendremos una para el agujero de gravedad del Océano Índico. ¿Ves esta gran mancha bajo el agua cerca de la orilla? Es un arrecife de coral. Te invita a nadar más cerca, pero ten cuidado. Si llegas ahí, podría ser el último nado de tu vida. Aléjate del arrecife. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan peligrosos los arrecifes de coral? Vamos a descubrirlo. Primero, adivina qué es un arrecife de coral. ¿Un acantilado submarino? ¿Rocas? ¿Un paisaje costero? ¿Algún lugar donde viven las conchas? Cerca, pero no es cierto. En resumen, un arrecife de coral es un ser vivo.
Lo que vemos en aguas tropicales poco profundas son colonias de organismos llamados pólipos de coral. Son parientes lejanos de las medusas y las anémonas con superpoderes asombrosos. Pueden absorber el calcio del agua. Al hacerlo, convierten el calcio en rocas calizas duras. Estas rocas, como bloques de construcción, forman arrecifes de coral sólidos y se asientan en el fondo marino. Pero hay arrecifes de coral blandos que parecen plantas, flotan libremente con las corrientes, se mecen en distintas direcciones y parecen pulsar bajo el agua. No tienen bloques de coral sólidos, pero pueden desarrollar núcleos parecidos a árboles para mantener su posición. Tanto los arrecifes de coral duros como los blandos son criaturas hermosas, pero al mismo tiempo son muy peligrosos. Muchos barcos naufragaron al entrar en aguas poco profundas, ya que los bordes afilados de los arrecifes rasgaron sus cascos. Pero, ¿qué peligro hay para alguien que nada solo y no va a chocar contra el arrecife? Puedes bucear y disfrutar las hermosas vistas de los pólipos de coral, pero prepárate para encontrar criaturas inesperadas y desagradables. Un arrecife de coral no es solo una colonia viva, es el hogar de miles de diversas criaturas marinas, y algunas pueden ser muy peligrosas para los humanos. Como el pulpo, de anillos azules, por ejemplo. Es una criatura diminuta que seguro notarás, gracias a las manchas brillantes en su cuerpo. Pero no lo toques con la mano, ya que es una de las criaturas más venenosas de la Tierra. La cantidad de veneno tóxico que lleva este pulpo puede dañar a 26 personas, y es poco probable que sobrevivan a este encuentro. El veneno actúa en pocos minutos, y no existe antídoto en el mundo. Lo que lo hace aún más peligroso es que el piquete del pulpo no duele. Probablemente ni siquiera sabrás que te picó, hasta que aparezcan los primeros síntomas: parálisis corporal, problemas respiratorios y paro cardíaco. Pero aunque no notes al pulpo y pases de largo, probablemente notarás a la medusa de caja, cuyos tentáculos pueden alcanzar varios metros de largo. Parece una criatura del espacio profundo, y más vale que no te acerques. La medusa de caja es considerada la criatura más venenosa del mundo. Hay células especiales en sus tentáculos que liberan una toxina llamada nematocistos. En los últimos 100 años, unas 70 personas perdieron la vida tras encontrarse con estas medusas. Pero lo más probable es que el número sea mucho mayor. Simplemente no conocemos todos esos casos. A diferencia del piquete indoloro del pulpo de anillos azules, el encuentro con una medusa de caja sí duele. Otro habitante peligroso de los arrecifes de coral es una roca. Sí, fíjate, nomás es una piedra que es parte del arrecife. Pero espera un momento. Parece que se mueve. No la toques. Es increíblemente venenosa. A estas alturas, probablemente ya te diste cuenta de que no es una piedra. Este es el pez piedra. Y este tipo con esa cara de pocos amigos es uno de los peces más venenosos del planeta. ¿Ves esas pequeñas púas a lo largo de su lomo? El pez las levanta cuando se siente en peligro. Si la toxina que cubre estas púas entra en tu cuerpo, tienes menos de 1 hora para tomar el antídoto. Si no lo logras a tiempo, mejor no pienses en el peor de los casos. ¿Todavía quieres nadar más cerca del arrecife de coral? Si es así, adelante. Hay otras criaturas aterradoras ahí. Esta, por ejemplo, no finge ser una roca o algo inofensivo. Se ve peligrosa. Y es peligrosa. Es la morena. Estas serpientes submarinas no son venenosas, pero encontrarse con ellas puede ser desagradable. Pueden morder de forma muy dolorosa, pero solo si las molestas en sus madrigueras. ¡Claro! Probablemente no querrás provocar a estas criaturas, pero podrías acercarte sin querer a su madriguera sin saber que viven ahí y picarla con el dedo. Una vez que lo hagas, prepárate para el contraataque. Por cierto, las morenas son tóxicas porque comen algas y peces tóxicos. Sin embargo, no pueden usar esta toxina contra ti a menos que intentes comértelas. Al acercarte al arrecife de coral, puedes encontrarte con una daga voladora. Este es el pez aguja, un pez delgado y rápido, con nariz afilada y dientes espinosos como agujas. Nada cerca de la superficie, junto a los arrecifes de coral a gran velocidad. Y luego, salta del agua y vuela a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Muchas personas han reportado haber sido gravemente heridas por este amigo. Esta parece alambre de púas con forma de estrella.
cientos de agujas afiladas cubren el cuerpo de la estrella de mar corona de espinas. Y más vale que no las toques. Cada espina en su cuerpo contiene toxinas peligrosas que causan dolor, náuseas, hinchazón e incluso pueden provocar un choque anafiláctico. Los arrecifes de coral no son solo un lugar para pasar el rato, sino también comida. Esta estrella de mar saca su estómago, cubre la superficie del arrecife con él y absorbe sus nutrientes. Es como sacado de una película de terror de ciencia ficción. Pero no creas que los corales son algo aterrador y peligroso. De hecho, los arrecifes de coral son de las cosas más útiles del océano. Incluso salvan vidas. ¿Sabías que las líneas de arrecifes de coral amortiguan el impacto de los tsunamis y protegen las costas de las inundaciones? Algunos arrecifes grandes, como la Gran Barrera de Coral, son el límite entre el mar abierto y las aguas poco profundas. Se extienden a lo largo de la costa y forman un muro protector que sirve de barrera contra tsunamis y deslaves. Durante una tormenta, los arrecifes de coral rocosos dispersan las olas grandes y suavizan su impacto en la costa. Pero lo más padre es que los corales ayudan a que tu perfil de Instagram se vea mejor. ¿Qué? Sí, así es. ¿Conoces esas hermosas fotos estilo paraíso, donde el agua cerca de la orilla es azul y la arena de la playa es blanca? Pues la arena obtiene este color único gracias a los corales. Como ya sabes, los cuerpos de los corales están hechos de carbonato de calcio. Cuando las olas y las tormentas destruyen los corales, arrastran estas partículas de calcio directamente a la orilla. Además de los corales, pequeños trozos de conchas marinas trituradas también terminan ahí. Con el tiempo, capa por capa, se acumulan para formar playas de arena blanca. Por cierto, los peces loro también participan en la creación de esta belleza. Estos pececitos se alimentan de algas que se pegan a los arrecifes de coral, así que también consumen trozos de coral junto con su comida. Luego, cuando están llenos, liberan las partículas de coral que eventualmente se convierten en la arena blanca. Uno de estos peces libera unos 90 kilogramos de desechos de coral al año. Así que, en cierto sentido, esta arena blanca aparece porque los peces loro hacen del 2. Los arrecifes de coral son antiguos. El arrecife promedio crece a un ritmo de aproximadamente 1.8 centímetros por año. Y ahora, mira sus tamaños. La Gran Barrera de Coral se extiende por más de 2.300 kilómetros y ha estado creciendo durante 8.000 años. Ha estado aquí desde que la gente empezó a desarrollar la agricultura, domesticar animales y construir los primeros asentamientos. Y algunos arrecifes son mucho más antiguos. Por eso es tan importante preservar esta maravilla natural única, y los humanos terminan destruyéndolo. A menudo cuando los barcos chocan accidentalmente contra los arrecifes de coral. Cuando esto sucede, arruina el hogar de miles de criaturas marinas. Los ecosistemas oceánicos se ven gravemente afectados. Pero también tratamos de mejorar la situación. Los guardacostas protegen las áreas donde crecen los arrecifes de coral para que ninguna embarcación pueda acercarse. Estas majestuosas criaturas son una parte crucial de la naturaleza. Y esta es otra razón igual de importante por la que debemos mantenernos alejados de ellas. Detente un segundo y mira el suelo bajo tus pies. ¿Es una calle tranquila en los suburbios? ¿Una cancha de básquetbol plana? ¿O tal vez un tramo pacífico de tierra de cultivo? Probablemente te sientes seguro porque no hay una montaña gigante echando humo en el horizonte. Pero esta seguridad es una ilusión. Sí, claro, Yellowstone, el Vesubio o el Monte Fuji. Esos son las celebridades del mundo geológico, gigantes que dominan el paisaje y a veces explotan. Pero, ¿qué hay de una amenaza oculta? Una que ni siquiera parece volcán. Es invisible, es silenciosa, y miles de estas trampas están esparcidas por todo el planeta, acechando justo bajo los cimientos de nuestras ciudades más grandes. Los científicos las llaman campos volcánicos monogenéticos. Para el ojo inexperto, no parecen volcanes en absoluto. Se disfrazan de colinas inocentes, llanuras planas o simplemente lagos bonitos. Durante décadas fueron prácticamente ignorados por su pequeño tamaño. Pero nuevos datos sugieren que estos sistemas ocultos son mucho más peligrosos de lo que se pensaba. Y a diferencia de los grandes gigantes que dan semanas de temblores de advertencia, estos volcanes invisibles se especializan en ataques sorpresa. Agárrense bien. Para entender el peligro, tenemos que ver la tubería. Un volcán estándar funciona como una chimenea simple. Hay una cámara magmática central y un conducto principal que lleva a la superficie. Erupción tras erupción, la lava sale por la misma abertura, construyendo un cono enorme durante miles de años. Los campos monogenéticos rompen todas estas reglas. No construyen montañas, no reutilizan el mismo conducto.
En vez de una chimenea, imagina un parabrisas estrellado. El magma en las profundidades busca cualquier debilidad en la corteza a lo largo de un área enorme. Empuja hacia arriba, rompe la superficie, hace erupción una sola vez, generalmente de forma violenta, y luego se calma para siempre. La siguiente vez que el magma suba, no va a usar esa vieja abertura. Va a encontrar una nueva grieta a 8 kilómetros de distancia, o 16. Esto significa que no puedes simplemente monitorear una montaña específica. Toda la región es zona de peligro. Y como cada volcán es un evento de una sola vez, el paisaje engaña. Podrías pasar en coche por el sitio de una violenta explosión antigua todos los días camino al trabajo, y solo ver una loma con pasto. Lo aterrador es la velocidad. En estos campos, el magma puede dispararse desde casi 50 kilómetros de profundidad hasta la superficie en menos de 24 horas. Se mueve a una velocidad de hasta 6,5 kilómetros por hora. Suena lento para un coche, pero para rocas derretidas, eso es la velocidad de un elevador. Esto no es solo un problema teórico para desiertos vacíos. Mira Auckland, en Nueva Zelanda. Es una ciudad moderna impresionante, con hermosos puertos y más de 1 millón de habitantes. Pero Auckland está construida directamente sobre un campo minado geológico. Suena algo loco, ¿no? Bajo estadios de rugby, parques y cruceros concurridos se encuentra el campo volcánico de Auckland. Esas pintorescas colinas verdes esparcidas por la ciudad no son solo paisaje, son los restos de más de 53 erupciones volcánicas separadas. La isla Rangitoto, que está justo frente a la costa, emergió del océano hace apenas 600 años. En tiempo geológico, eso fue hace 5 minutos. Durante años, este campo se consideró dormido. Pero recientemente, los científicos han empezado a notar cambios sutiles. La realidad aterradora de un campo como este no es que un volcán que ya conocemos vuelva a hacer erupción. Es que uno nuevo puede aparecer y pasar de cero a desastre en un abrir y cerrar de ojos. Una burbuja de magma podría subir silenciosamente bajo una fábrica, un entronque de autopista o una colonia residencial. No hay zona segura designada, porque la amenaza está repartida por todo el mapa de la ciudad. La historia nos da un ejemplo brutal de qué tan rápido sucede esto. En 1943, un campesino llamado Dionisio Pulido estaba arando su milpa en México, en las afueras de la Ciudad de México. Era un martes normal. De repente, la tierra se abrió justo frente a él. Salió humo, con olor a huevo podrido. En 24 horas, esa pequeña grieta en un campo plano se había transformado en un volcán furioso de casi 50 metros de altura. En una semana ya medía más de 150 metros. Así nació el Paricutín. Sepultó 2 pueblos enteros, dejando solo el campanario de piedra de una iglesia asomándose entre la lava endurecida. Un monumento escalofriante que sigue en pie hoy. Esta pesadilla geológica empezó en una simple milpa, y no fue un caso aislado. Mira el campo de Jarrat Rajat, en Arabia Saudita. En 1256, una fisura masiva se abrió cerca de la ciudad de Medina. Escupió lava durante 52 días, creando un río de fuego de más de 22 kilómetros de largo. Hoy, ese mismo campo volcánico sigue ahí, y la Medina moderna se ha expandido justo encima de los antiguos flujos de lava. Ahora, aplica esa misma historia a un suburbio de Los Ángeles, un distrito de Tokio o un barrio en Europa. En cuestión de días, una ciudad entera puede quedar sepultada bajo ceniza. El riesgo es global. Desde más de 1,800 bocas volcánicas en el suroeste de Estados Unidos hasta la inquieta región del Eifel en Alemania y campos similares en China. Los expertos advierten que el verdadero riesgo aquí no es el tamaño, sino la frecuencia y la ubicación. Estos volcanes tienden a ser explosivos. Cuando el magma sube rápidamente y toca agua subterránea, algo común bajo ciudades y tierras fértiles de cultivo, se convierte en vapor instantáneamente. Esto genera una explosión freatomagmática. En vez de un río lento de lava del que la gente puede alejarse caminando, el suelo actúa como un disparo de escopeta. Lanza una columna enorme de ceniza y roca hacia la atmósfera. En nuestro mundo moderno, esto es la receta perfecta para el caos. Dependemos de sistemas delicados, viajes aéreos, señales de GPS, cadenas de suministro justo a tiempo. No necesitas un supervolcán para colapsar la economía global. Una pequeña erupción cerca de un centro logístico importante es suficiente. ¿Recuerdan la erupción de 2010 en Islandia? Esa ni siquiera fue una gran explosión según estándares históricos. Aún así, la nube de ceniza dejó en tierra más de 100,000 vuelos y 10 millones de pasajeros quedaron varados. La ceniza volcánica se derrite dentro de los motores de avión, mientras que el polvo tóxico envenena cultivos y contamina reservas de agua con metales pesados. Crea un efecto dominó. Una pequeña erupción en el lugar equivocado desencadena un fallo en cascada de la infraestructura global. Y lo más alarmante es que las señales ya están ahí.
Estudios geológicos recientes han mostrado un aumento de actividad en estos campos dispersos. No siempre son terremotos violentos. A menudo es bradicismo, la respiración lenta y rítmica del suelo. Mencionamos la región del Eifel en Alemania, donde datos de GPS muestran que el terreno está subiendo aproximadamente 1 milímetro por año. Suena diminuto, pero para los geólogos, eso es una señal de alarma seria. Los científicos están detectando ligeras elevaciones en la corteza terrestre y picos extraños en emisiones de dióxido de carbono en lugares que deberían estar tranquilos. El magma se está moviendo. Pero como estos sistemas están tan dispersos, monitorearlos es una pesadilla. Tenemos sensores por todo Yellowstone. Vigilamos el Vesubio las 24 horas. Pero casi nadie está vigilando un pedazo cualquiera de desierto en Arizona o un suelo boscoso en Alemania. Estos volcanes invisibles están poco estudiados. Nos falta la información base para saber si un temblor es solo un camión pasando o el inicio de un evento tipo Paricutín. Esta falta de datos significa que cuando una erupción comience, las autoridades podrían tener prácticamente cero tiempo de aviso. En un volcán poligenético, la montaña se infla durante meses. En un campo monogenético, el magma puede dispararse desde el manto profundo hasta la superficie en horas. Para cuando se redacta la orden de evacuación, la lava ya podría estar rompiendo el pavimento. No es tan difícil imaginar la pesadilla logística. Una ciudad que no es conocida por volcanes, de pronto recibe una alerta. Se está formando una boca volcánica en el centro. Suena imposible. La gente tarda en irse. Agarran sus celulares para grabar el humo. Luego empiezan las explosiones. La ceniza crea un apagón total. Las redes eléctricas fallan cuando la ceniza húmeda provoca cortocircuitos en los transformadores. Las calles se congestionan al instante. Este escenario no es ficción. Es lo que predicen los modelos de riesgo para lugares como el campo volcánico de Oakland o partes del eje neovolcánico de México. Estamos construyendo ciudades cada vez más densas sobre minas geológicas. Esto no significa que tengamos que empezar a cavar búnkeres, pero sí requiere un cambio de perspectiva. Hemos pasado tanto tiempo preocupándonos por los volcanes famosos que nos olvidamos de los silenciosos. La Tierra es un motor vivo y cambiante, al que no le importan los límites de propiedad ni los límites de las ciudades. Los científicos ahora están impulsando mejores redes de monitoreo, usando satélites para rastrear hasta la más mínima deformación del suelo en estos campos planos y aburridos. Porque la única forma de sobrevivir a un ataque sorpresa es verlo venir antes de que el suelo se abra. La paz y la calma en la superficie no siempre significan paz y calma debajo. La Tierra guarda muchos secretos, y algunos solo esperan el momento perfecto para salir a la superficie. Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes.
Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco, se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso.
El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y
y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años.
Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el océano austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes. Y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro. For years, scientists have been struggling to explain bizarre sounds, some repeating, some heard only once, that come from the dark depths of the ocean. From bewildering hums to worrying bloops, the water transmits outlandish acoustic phenomena. One of these mysterious noises got named the upsweep. For the first time, this long train of sounds was registered in 1991 in the Pacific Ocean. One of the most unusual things about this signal is that it keeps changing, as if trying to confuse researchers even more. Like some unearthly howl, it varies from high to low frequencies and then back again, and you can hear it better in the spring and fall than in the winter and summer. Why the upsweep? It's simple. The sound travels from the bottom of the ocean towards its surface, as if sweeping up. Scientists do have a theory explaining this phenomenon: the activity of undersea volcanoes. Hot lava pouring into ice-cold ocean water could theoretically create such noises, but there's no proof found yet. Plus, the sound has been declining since 1991, even though it can still be detected. The bloop is the name given to an ultra-low frequency and incredibly powerful underwater sound that was recorded in 1997 by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. The bloop continued for approximately 1 minute. Having started from a low rumble, it gradually rose in frequency. It also kinda mimicked the noise created by marine animals, but its volume was so great that no living creature known to science could have made it. When the bloop occurred, underwater microphones managed to record it from a distance of 3,000 miles away. Rumor has it that the noise might have something to do with the fictional half-octopus monster Cthulhu, or some other colossal deep-water creature. But if you don't believe in monsters, science has another explanation: iceberg fracturing. The thing is that ice quakes recorded in the Scotia Sea resemble the mysterious bloop a bit too much for it to be a coincidence. The whistle resembles this annoying sound when a kettle of boiling water is telling you it's time to make a cup of tea. But even though it may not be as blood-curdling as some other bizarre ocean sounds, it doesn't make it any less mysterious. Plus, the whistle is very elusive. In 1997, only one underwater microphone was able to pick it up, and therefore, researchers didn't manage to pinpoint the source of the noise. The most likely cause of the sound is an eruption of one of the submarine volcanoes. Have you ever heard of Julia? No, not your neighbor. I'm talking about this otherworldly sound. Listen to it. It was recorded in 1999 by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. The source of the sound was most likely a large iceberg that ran aground somewhere in Antarctica. The sound was so loud that it was heard over a huge territory, and its duration was about 2 minutes and 43 seconds. Slow down.
That's the name given to a sound recorded in 1997 in the equatorial Pacific Ocean. The sound was called this way because it slowly decreased in frequency over 7 minutes or so. It's been picked out a few more times since it was recorded for the first time. The source of the sound isn't very mysterious. Most likely, it was produced by a massive iceberg that became grounded in Antarctica, or it was caused by moving ice. By that, I mean the friction produced by a large ice sheet moving over land. The loneliest whale sound is often called the 52 Hz whale because the animal that creates it calls at a unique for these creatures frequency. When you listen to this sound, it sounds like a low bass note. At the same time, it's much higher than the normal frequency of the whale call, which rings between 10 and 40 Hz. Interestingly, scientists have been listening to the world's loneliest whale for decades, but haven't managed to figure out its precise location. Nobody knows whether the mammal is male or female, what species it is, or if the animal is still alive. After all, for the last time, its call was recorded in 2004. Earth-shaking booming sounds have been reverberating off some parts of North Carolina for more than 150 years. Called Seneca guns, they're most often heard near the coast. The sounds are so powerful that they often rattle window panes and sometimes vibrate entire buildings. They can last from 1 to almost 10 seconds. Even though scientists haven't cracked this mystery yet, there are some theories. They range from earthquakes to severe distant storms and quarry blasts. But even though the ground trembles every time the phenomenon occurs, no seismic activity coincides with these events. So far, scientists have come to the conclusion that the mysterious sounds happen in the atmosphere, not on or under the surface of our planet. If this theory is true, bolides might be the answer. These extremely bright meteors often explode once they enter Earth's atmosphere. Or Seneca guns might be born in the ocean. Sometimes, when enormous waves collide far away from the shore, you can hear it, even if you're nowhere near the coast. Seneca guns are a type of skyquakes. You don't need to travel to a particular part of the world to hear one of those. Mysterious sonic booms ramble from the sky everywhere, from the US to India and Japan. Just like Seneca guns, this sound phenomenon occurs mostly near the coast or a big body of water. Rattling glassware and windows in the nearby houses, skyquakes could be connected with ultra-fast airplanes breaking the sound barrier. But people started hearing the first skyquakes in 1824. The theories trying to explain this phenomenon include sand dunes shifting, meteors entering the atmosphere, distant volcanoes erupting, Earth's crust cracking during earthquakes, and even gas bursting out of underground vents in the sea or lake bottom. In different countries all over the world, people get paralyzed with fear after hearing otherworldly trumpet sounds that seem to be coming from the sky. The inhabitants of the US, Canada, Australia, Germany, and the Philippines have already heard this hair-raising noise since it was first recorded in 2008. These sounds are sometimes called the sound of apocalypse. And although until recently, nobody could understand the origin of the sounds, NASA claims that there is nothing to be afraid of. The noise can be coming from our own planet. Usually, it's quiet and thus inaudible to the human ear. But when it gets louder, the outcome is the very trumpet sounds that scare people all over the world. Bristol Hum started in the 1970s when hundreds of Bristol inhabitants began to talk about a bizarre noise audible only at night. The noise was a low-level hum, and nobody could identify or trace the source of the sound. But the strangest thing about the noise was that one day, it stopped as abruptly as it started. But not before people in other towns across Britain reported hearing similar sounds. Some time ago, the mysterious sound returned. In 2015, a group of French scientists claimed that they had solved the mystery of the Bristol Hum. They stated that the culprit was ocean waves that made the ocean floor vibrate.
But while it was all good and well, it didn't explain why the sound was around for only several years or why it chose to return. If you ever come to the town of Taos in New Mexico, don't let another strange and unexplained phenomenon send you running for the hills. This phenomenon is a faint, low-frequency hum ringing in the desert air and grating on your nerves. Even stranger, only 2% of people who live in Taos hear this noise. But for those who do, it's unstoppable torture. On top of that, everyone describes the sound in a different way, from a quiet whir to an eerie hum or even persistent buzz. And while some people believe that the Taos hum is the result of unusual acoustics, the others suspect a bad case of mass hysteria. No one has located the origin of the hum yet. Hola, genialocos. ¿Saben dónde se encuentra el lugar más profundo del mundo? Creo que está en el Océano Pacífico, aquí, cerca de Filipinas y Papúa Nueva Guinea. Se trata de la famosa Fosa de las Marianas. Bien, tomemos una cinta métrica, una muy larga, y atemos un extremo al barco. Aguantemos la respiración y saltemos al agua. Los peces y los animales marinos pasan nadando. Descendemos a las profundidades y a la oscuridad total, y después de varias horas llegamos al abismo de Challenger. La cinta métrica muestra una profundidad de 11.000 metros. La Fosa de las Marianas no es el lugar más profundo de la Tierra como todo el mundo pensaba. El pozo superprofundo de Kola, ubicado en la región de Murmansk, en Rusia, la supera, y por mucho. Los científicos descubrieron algo inusual y siniestro ahí. Cuando los geólogos perforaron el agujero, alcanzaron una profundidad de 14,5 kilómetros, y entonces se encontraron unos vacíos. Los científicos de la superficie quedaron desconcertados. Decidieron bajar un micrófono y docenas de otros sensores a estos vacíos. La temperatura resultó ser de unos 1100 grados centígrados. El micrófono grabó algo que sonaba como gruñidos y gritos humanos. Muchos pensaron que habían alcanzado el inframundo. La gente de arriba, conmocionada, ya estaba entrando en pánico. De pronto una criatura desconocida saltó del tubo de perforación. Parecía una cabra negra que caminaba sobre sus patas traseras. Su cuerpo estaba envuelto en llamas negras. El monstruo salió de las profundidades y huyó en una dirección desconocida. Espera, estos son solo unos mitos que un periódico publicó el 1 de abril. Ese es el Día Internacional de los Inocentes, pero mucha gente se lo creyó. Pensaron que los científicos que trabajaban en el pozo habían abierto un portal al inframundo y que ahora unas horribles criaturas de otro mundo habían sido liberadas de su encierro. Pero, como todo mito, hay algo de verdad en él. Mientras más perforaban los científicos, más aumentaban la temperatura. A 5 kilómetros de profundidad, la temperatura era de 70 grados centígrados. A 7 kilómetros, la temperatura llegaba a los 120 grados centígrados. Y a la profundidad máxima de 12 kilómetros, los sensores registraron una temperatura de 212 grados centígrados. Un día, los científicos oyeron una fuerte explosión bajo tierra. Dejaron de trabajar e intentaron averiguar qué había provocado un estallido tan fuerte. Al parecer no había nada. Después de un tiempo siguieron perforando y a la misma profundidad no se produjo ningún accidente. La perforación comenzó en mayo de 1970. Pasaron los primeros 6 kilómetros con bastante facilidad. Encontraban principalmente rocas de granito duro. Era como perforar una pared resistente, pero más adelante el taladro se adentró en capas más blandas y el pozo comenzó a desmoronarse. Era como perforar en arena mojada. Cada vez que los trabajadores sacaban el taladro, corrían el riesgo de que el agujero se derrumbara por su propio peso. Y eso fue lo que terminó pasando. Así que los científicos eligieron un nuevo punto donde perforar. ¿Quieres saber algo interesante? Al final, el mapa del pozo parecía no un sendero recto, sino un tronco de árbol que se bifurcaba en muchas raíces. 9 años después, los científicos alcanzaron la profundidad de 9.500 metros y batieron el récord mundial del pozo más profundo. En 1983 lo hicieron otros 2.400 metros más profundo. Tras una breve pausa, se produjo un accidente. Una parte de la perforadora se desprendió del cuerpo principal y quedó en el pozo.
Durante varios meses los científicos intentaron extraer el taladro, pero nada funcionaba. Tuvieron que regresar a una profundidad de 7,2 kilómetros y comenzar de nuevo. La perforadora estaba dividida en secciones y una de ellas solo podía trabajar unas 4 horas antes de tener que ser sustituida. En términos de profundidad, eso solo suponía unos 10 metros de perforación. Después la traían de regreso a la superficie, la reemplazaban y volvían a hacerla bajar. La velocidad promedio de perforación era de unos 60 metros al mes, lo que equivale a un edificio de 20 pisos. En 1990, 20 años después de haber dado inicio al trabajo, los científicos alcanzaron una profundidad final de 12.260 metros, el equivalente a 100 campos de fútbol hacia abajo. Tras otro accidente, los trabajos se interrumpieron. El libro Guinness de los récords registró el pozo superprofundo de Kola como la perforación más profunda del mundo. Equivale a un Monte Everest más 9 Empire State encima. Uno de los descubrimientos más insólitos de este superpozo fue que, a una profundidad de unos 3 kilómetros, el suelo coincide casi perfectamente con la composición de la superficie de la Luna. Esto nos ha permitido conocer mejor cómo apareció y se formó nuestro satélite. Al parecer, en las primeras etapas de la formación de la Tierra, un asteroide gigante se estrelló contra ella. Su fuerza provocó una explosión tan potente que parte de nuestro planeta se desprendió y voló hacia arriba. Este trozo de tierra permaneció en nuestra órbita, se enfrió y posteriormente formó la Luna que hoy conocemos. Otra sorpresa para los trabajadores fue la presencia de oro. Había unos 70 gramos por cada tonelada de suelo extraído. Cuanto más profundo iban los científicos, más antiguas eran las rocas. En unas capas de roca de unos 2.800 millones de años, encontraron restos fósiles de organismos vivos. Esto hizo que el mundo de la ciencia hirviera de emoción. Era evidencia de que la vida en nuestro planeta había aparecido 1.500 millones de años antes de lo que se pensaba. A principios de los años 90, el proyecto de perforación fue suspendido. Poco a poco los edificios que rodeaban el pozo y el equipo de perforación se perdieron. Actualmente muchos turistas visitan el lugar, más que nada por los mitos sobre las criaturas del inframundo. Sí, hay un agujero de 12 kilómetros de profundidad bajo esta tapa oxidada. Pero los científicos que trabajaban ahí nunca alcanzaron su objetivo. Ellos querían perforar el manto terrestre. Para ello, tendrían que haber cavado unos 70 kilómetros. A 60 metros por mes habrían tardado hasta 80 años, y eso suponiendo que no hubiera habido accidentes. Mientras más bajas, más interesante se vuelve la cosa. Hace unos años se encontró una enorme cantidad de agua en las profundidades, en algún lugar que no supera los 600 kilómetros de profundidad. Hay un gran océano de miles de millones de años de antigüedad. La cantidad de agua es varias veces mayor que la de todos los océanos, mares y ríos combinados en la superficie de la Tierra. El agua está a unos abrasadores 1500 grados centígrados. Pero, como está sometida a una enorme presión, no se evapora. Está encerrada en una estructura cristalina de minerales. Este océano se formó en las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta, cuando solo había lava caliente y restos de cuerpos espaciales. Sin embargo, lo más emocionante que puedes encontrar al perforar son los organismos vivos. Han estado aislados ahí durante miles de millones de años y pueden darnos una pista de cómo surgió la vida en primer lugar. Unos científicos de la Antártida han hecho una perforación similar. Descubrieron un lago entero de la mitad del tamaño del lago Ontario bajo el grueso hielo. La cantidad de agua de este lago es solo 3,5 veces menor que la del lago Baikal, el lago más grande de la Tierra en términos de volumen. El hielo que oculta tiene al menos 20.000 años y el agua que hay debajo ha estado aislada del mundo exterior durante unos 15 millones de años.
Mientras perforaban, los científicos levantaron un trozo de hielo de las profundidades y encontraron una bacteria desconocida. Su código genético era solo un 86% similar al de los organismos vivos conocidos. Eso significa que nunca antes habíamos visto una bacteria así, o que provenía del espacio exterior, pero eso es solo una teoría. Sabemos que estas bacterias pueden vivir en condiciones inusuales y en aguas con temperaturas inferiores al punto de congelación. La composición del agua de los lagos subterráneos también es diferente a la que conocemos. Hay mucho más oxígeno y dióxido de carbono. Si a estas condiciones le añadimos un aislamiento total, obtenemos organismos vivos que se han desarrollado y evolucionado de forma completamente diferente. ¿Entiendes lo que eso significa? El estudio de los organismos profundos podría darnos una pista sobre la posible existencia de vida bajo el hielo de otros planetas o sus lunas. Por ejemplo, Encélado, una de las lunas de Saturno, tiene hielos de 40 kilómetros de espesor. Es posible que haya un océano debajo, calentado por fuentes termales. Eso es todo por hoy. Recuerden, amigos, seamos cada día más inteligentes junto a Genial. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico o Austral se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta.
Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50s o Rugientes 60s. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y En 2015, un volcán hizo erupción y el fondo marino se hundió unos 2,5 metros, como un elevador que se rinde a medio camino. Para entonces, los científicos ya habían puesto cables y sensores por todos lados. La idea era simple. Como hacía erupción con frecuencia, querían predecir el siguiente desastre, y más o menos lo lograron. Marcaron el 2025 en rojo y esperaron, pero no pasó nada.
Sin embargo, el suelo sigue inflándose y temblando casi a diario, y ahora todos están preocupados. Veamos por qué. El monte submarino axial es un volcán a unos 500 kilómetros de la costa de Oregón, pero para encontrarlo de verdad, tendrías que sumergirte casi 1,5 kilómetros. Ahí también encontrarás algo inesperado, cables amarillos, kilómetros de ellos. Este es uno de los volcanes más vigilados del planeta. A través de un proyecto enorme llamado la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, UOOI, los científicos cubrieron la montaña submarina con casi 900 kilómetros de cable de fibra óptica. Aunque se llama observatorio, solo lo es de nombre. Funciona más como un experimento científico que como un observatorio real. No hay un domo genial donde la gente viva e investigue bajo el agua. Estos cables alimentan una red enorme de sensores, cuentan terremotos, rastrean cómo el suelo sube por fracciones de centímetro y escuchan el rugido del magma. Estos sensores son tan sensibles que pueden sentir la luna. Cuando sube la marea, el agua extra presiona el volcán y provoca pequeños terremotos. Para instalar todo esto, tuvieron que usar robots a control remoto que bajan y conectan físicamente los sensores a la red. Conectar una tele a una extensión en un cuarto oscuro ya es difícil. Ahora imagina hacerlo a 1400 metros de profundidad, usando un brazo robótico con una presión capaz de aplastar una camioneta. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? Los volcanes son flojos, la mayoría por siglos. Algunos despiertan una vez, cubren medio continente de ceniza y luego se callan por cientos de millones de años. Si estudias volcanes, podrías esperar toda tu carrera y nunca ver una sola gota de lava. Pero Axial está justo donde dos placas tectónicas se están separando. El magma recarga el tanque constantemente. No es del tipo que necesita siglos para recargar. Puede hacer erupción cada década más o menos. No explota como el monte Santa Elena. No hay una explosión apocalíptica. El suelo se infla, se agrieta y la lava sale tranquilamente, creando roca nueva. Cuando el piso se agrieta, lanza una nube enorme de agua supercaliente llamada megapluma, llena de bacterias del subsuelo. Se eleva cientos de metros y parece una tormenta de nieve blanca disparada en el océano oscuro. Cada erupción básicamente reinicia la vida, obligando a todo en la zona a empezar de cero. Esa combinación, frecuente y tranquila, lo hace perfecto para estudiarlo. Hace erupción lo suficiente como para recopilar datos, y es lo bastante predecible para construir un modelo a partir de él. Para 2014, el observatorio ya estaba instalado, justo a tiempo para la erupción de 2015. Los científicos captaron todo el evento en vivo. Tenían sensores en el fondo marino que mostraron cómo el suelo se inflaba como un globo gigante mientras la roca derretida se acumulaba debajo. El suelo subió más de 1 metro hasta que la presión hizo que la roca empezara a agrietarse. Esto provocó miles de pequeños terremotos en una sola tarde. Luego, grietas de kilómetros se abrieron y la lava salió a borbotones. Conforme el magma escapaba, el suelo perdió su soporte y eventualmente el fondo marino dentro del cráter colapsó. El objetivo de capturarlo de 2015 era establecer una línea base. Así se ve él justo antes de una erupción. Cuando el piso del cráter empezó a subir de nuevo y los sismos aumentaron, los científicos pensaron que Axial iba hacia otra erupción en 2025. Y luego, nada. Nada de nada. Las señales llegaron a la misma zona que funcionó la vez pasada, pero no hubo erupción. Es como inflar una llanta hasta que debería reventar, y no revienta. Entonces, ¿qué salió mal para los investigadores que esperaban una explosión tranquila? Lo más probable es que el volcán se estancó. En 2015, el suelo subió rápido, pero la naturaleza probablemente cambió el ritmo. El magma sigue llenando la cámara, pero entra más lento que hace 10 años. También es posible que la roca sea más fuerte ahora, que resista mejor las grietas, obligando al volcán a inflarse aún más. También hay una tercera opción. Pequeñas fracturas silenciosas podrían estar dejando escapar justo la presión necesaria para retrasar el evento principal, manteniendo al volcán en una especie de animación suspendida. Listo para estallar, pero sin la chispa. Y aún con todos los datos, sigue siendo difícil distinguir entre casi listo y a punto de reventar. Por eso el pronóstico pasó de 2025 a mediados o finales de 2026. El volcán seguía activo, pero la acumulación se frenó.
retrasando el punto de quiebre como un año. ¿Pero por qué esto pone nerviosos a los científicos? Cuando escuchas sobre erupciones, es fácil imaginar un tsunami directo a la costa. Pues no. Puedes dejar tu tabla de surf en la cochera. Esto es un evento en aguas profundas. El agua absorbe casi toda la energía. La superficie se agita un poco, pero nadie en la playa va a tirar su bebida. Los que están sudando son los que pagaron por los robots. El problema es que el laboratorio está adentro del tubo de ensayo. Recuerda, el volcán está sobrecargado. Ya se infló más allá del punto donde normalmente haría erupción. Si espera hasta finales de 2026 para soltar todo, podría acumular mucho más magma que en 2015. Una erupción más grande significa datos nuevos e increíbles, pero también un volumen de lava mucho mayor. Esos costosos cables amarillos y sensores delicados están justo en la zona de impacto. Si la lava sigue el camino viejo, el equipo se salva, pero una liberación con sobrepresión podría abrir grietas nuevas en el fondo marino. Si eso pasa, los investigadores podrían perder millones de dólares en equipo en segundos. Los científicos podrían estar viendo la transmisión en vivo, ver un muro de vidrio derretido y luego estática. Pero la verdadera preocupación no es el dinero. Se supone que Axial es el estándar de oro. Es el tramo más moderno del fondo oceánico en todo el planeta. Se suponía que este era el fácil. Si nuestro modelo de predicción falla aquí, es mala señal. Tenemos todos los sensores imaginables y aún así no entendemos los volcanes submarinos tan bien como creíamos. Si no podemos predecir al volcán amigable cuando está lleno de sensores, ¿qué oportunidad tenemos con los peligrosos? Las fumarolas del volcán expulsan agua que puede alcanzar unos 340 grados Celsius. En la superficie, eso se convertiría en vapor al instante. Aquí abajo la presión es tan intensa que el agua no puede hervir, pero está tan caliente que disuelve minerales. Además es ruidoso. Si pudieras escucharlo, sonaría como un motor de avión en la pista. Además, el área está tapizada de gusanos tubulares. Parecen tubos blancos gigantes de casi 2 metros de alto, con puntas rojo brillante. No tienen sentido biológico. No tienen ojos, ni boca, ni estómago. No comen nada. En cambio, albergan bacterias en su cuerpo que convierten el gas tóxico de azufre del volcán en azúcar. Básicamente funcionan con contaminación. Trepados sobre ellos hay gusanos escamosos. Estas cosas parecen de otro planeta. Están cubiertos de escamas microscópicas que refractan la luz. Así que si les apuntas con una linterna, brillan en azul y rojo. El suelo debajo de ellos también es extraño. Cuando Axial hace erupción, la lava golpea el agua helada del mar y se enfría al instante. Pero no se convierte en piedra gris, se convierte en vidrio negro puro, obsidiana. Si intentaras caminar sobre ella, sonaría como si pisaras miles de focos. Los expertos actualizaron el calendario para este año. Las cámaras están listas para tomar fotos increíbles y hasta podríamos tener una transmisión en vivo en YouTube viendo cómo se abre el suelo bajo el océano. Solo esperemos que no sea la última transmisión. Es muy difícil transmitir la siguiente si tu cámara de varios millones de dólares termina devorada por un río de vidrio derretido. Eso digo. Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del Internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción, luego un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán. Uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local, puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser dos volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación,
Un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1,300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido. Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza. Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo, y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera. Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631,000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella, como una advertencia. Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán, es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175,000 kilómetros cúbicos. Suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad.
alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta, y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones. Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento. Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar.